Bueno, buenos días a todos y a todas las presentes y los presentes. En el día de hoy lo que vamos a ver y repasar son las enfermedades gastrointestinales. En la primera parte de esta clase lo que vamos a ver es cuál es el concepto fundamental del diagnóstico diferencial y de los diferentes métodos de diagnóstico, y en la segunda parte, que será cargada posteriormente, repasaremos los conceptos generales de aquellas patologías más importantes relacionadas con las enfermedades gastrointestinales. Bien, para eso lo que tenemos que comprender es que tenemos diferentes tipos de trastornos gastrointestinales, que incluyen patologías en lo que es el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Dentro de ellas se encuentran la esofagitis, las varices esofágicas, la gastritis, que puede ser aguda o crónica, la presencia de diferentes tumores, tanto en esófago, en estómago, como en el colon o en el recto, que ya vimos en la clase de neoplasia cuál era su origen, la presencia de úlceras, de enterocolitis, de patologías como la celiaquía o la enfermedad de Crohn, y también la presencia de obstrucciones intestinales. Todas patologías muy variadas que afectan, como dijimos anteriormente, a lo que es el esófago, el estómago, el intestino delgado o el intestino grueso. Es importante entender que todo este tipo de patologías, de trastornos gastrointestinales, tienen una sintomatología semejante, es decir, tienen unas características de sintomatología que son muy parecidas entre ellas, y que es por eso que debemos apelar al concepto de diagnóstico diferencial para poder llegar a un diagnóstico definitivo y saber de qué tipo de patología estamos hablando. Cuando hablamos de sintomatología, están presentes toda esta lista de síntomas que debemos repasar y saber bien de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una. La disfagia es un término técnico que se utiliza para describir el síntoma consistente en la dificultad para la deglución, es decir, todo aquel problema que sea para tragar. Luego tenemos la presencia de pirosis. La pirosis es una sensación de dolor o de quemazón en el esófago, generalmente debajo de lo que es el esternón, que puede ser causada, entre otras cosas, por lo que es la regurgitación del ácido gástrico proveniente del estómago. Luego, otra sintomatología muy importante es la presencia de hematemesis, ¿sí? La hematemesis es el vómito de sangre fresca, que no ha sido digerida y generalmente es abundante. En este caso puede ser provocada por varias cosas, pero una de ellas es la distensión del estómago, o por una hemorragia que haya en el estómago, pero es importante recalcar que es eso, que es el vómito de sangre fresca. Ahora vamos a ver otra sintomatología que ya no habla de sangre fresca, sino que habla de sangre digerida. Bien, cuando hablamos de náusea y vómito, por ahí es un concepto un poco más conocido, ¿sí? La náusea es aquella sensación de tener ganas de vomitar, es decir, que es una sensación que indica la proximidad del vómito. Bien, el vómito es también llamado emesis y es la expulsión violenta y espasmódica del contenido estomacal a través primero del esófago y luego obviamente al exterior de lo que es la boca. Otro concepto muy importante que debemos tener en cuenta de sintomatología para patologías gastrointestinales es la melena, y la melena son deposiciones negras viscosas y malolientes, producto de la presencia de sangre digerida, proveniente de la parte superior del tubo digestivo. Entiéndase por esto el esófago, el estómago o la primera parte del duodeno. Como verán, acá el concepto cambia con respecto a la hematemesis, donde había vómitos con sangre fresca. Acá estamos hablando de deposiciones, ¿sí? Con sangre digerida que proviene de sangrado en el tubo digestivo superior. Y la hematoquesia es la presencia de un color rojizo en las heces, proveniente de la parte inferior del tubo digestivo. En este caso se considera la segunda parte del duodeno, el colon, el recto o el ano. Y bueno, esto puede ser consecuencia de varias patologías, y es por eso que se hace el análisis de laboratorio, donde se analizan las heces y se ve la presencia de hematoquesia, que nos va a dar un indicatorio, un indicativo de lo que es sangrado en todo lo que es el tracto del tubo digestivo a nivel inferior. Bien, y por último, ya un concepto por ahí un poco más conocido de sintomatología, que es la presencia de diarrea, que son heces líquidas, con deposiciones justamente líquidas, que generalmente ocurren de 3 veces o más veces por día. Bien, repasamos toda la sintomatología y dijimos que muchas de los trastornos gastrointestinales tenían una sintomatología semejante. Por eso que debíamos introducir el concepto de métodos de diagnóstico diferencial. Bien, en este caso lo que hace el profesional de la salud es hacer un examen médico y una anamnesis, ¿sí? En la anamnesis el paciente reporta su sintomatología, y junto con ese examen físico surge el concepto de diagnóstico diferencial, que es un procedimiento por el cual el profesional de salud identifica una serie de determinadas enfermedades, es decir, una lista de diferentes patologías que comparten de alguna manera un cuadro clínico semejante al que el paciente padece o reporta.
En ese caso, en la práctica, lo que vamos a realizar entonces es una lista de patologías, que obviamente puede ir de 2 a el número infinito de patologías que concuerden con la clínica que está reportando el paciente, y con esa lista, que la vemos aquí a la izquierda, vamos a realizar con esa lista potencial, que es el diagnóstico diferencial, vamos a realizar un examen complementario, que puede ser uno o puede ser varios en etapas, y de esa manera ir descartando diferentes patologías de la lista original hasta llegar al diagnóstico definitivo, que es la que nos va a dar el diagnóstico final y nos va a decir qué patología era realmente la que estaba cursando ese paciente. Entonces tenemos una lista inicial donde incluimos una serie de patologías, como le dije, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 8, pueden ser 100 patologías, dependiendo de qué tipo de enfermedad estemos hablando. Si generalmente se hablan de 2 a 16 patologías que se incluyen, pero eso es variable dependiendo de qué tipo de enfermedad estemos hablando, y luego haciendo exámenes complementarios vamos a ir de alguna manera eliminando diferentes patologías de esa lista para quedarnos con el diagnóstico definitivo y saber realmente cuál era la patología que cursaba este paciente. Bien, para que quede claro este diagrama de flujo, este diagnóstico diferencial puede arrancar con una lista que tenga muchas patologías, en un inicio, en este caso 4, que comparten esa sintomatología clínica. Acá lo que hago es un examen complementario, que lo que hace es descartarme 2 de esas patologías, y esta lista ya me queda solamente con 2 patologías adentro, y luego hago un examen complementario 2, que me termina de definir y dar el diagnóstico definitivo, y de confirmarme que la patología que estaba en la lista como número 2 es la patología que tenía el paciente. Es decir, realicé un diagnóstico diferencial al principio, coloqué la lista con estas 4 patologías que van de acuerdo con la clínica que reportó el paciente, y luego con 2 exámenes complementarios diferentes llegué al diagnóstico definitivo y a conocer a ciencia cierta que la patología que usaba el paciente era la 2 y no toda la lista que en un principio habíamos propuesto. Es importante entender que esto puede surgir de diferentes exámenes que nosotros estudiemos y pidamos, luego de hacer la anamnesis y el examen físico, o también pueden ser cosas que reporte el paciente luego de la primera consulta. En muchos casos, el paciente luego de la primera consulta, a unos pocos días, mientras nosotros enviamos a hacer ese examen complementario, reporta la aparición de otro síntoma que hace que, por ejemplo, la patología 3 y 4 puedan desaparecer de esa lista porque no comparten esa sintomatología como si la 1 y la 2. ¿Sí? Tengamos en cuenta esa situación. Generalmente eso se dilucida con un examen, pero puede aparecer una nueva sintomatología con el correr de los días que ese paciente nos reporte y que nos ayude a seguir descartando posibles patologías de esta lista inicial. Bien, ¿qué hablamos o qué es lo que decimos cuando decimos que hacemos exámenes complementarios o pedimos exámenes complementarios? Bueno, ahí tenemos varios. Para el caso de gastrointestinal, como para otros, son muy importantes los análisis clínicos de laboratorio, que pueden ser análisis de sangre, análisis de orina, análisis de heces, recordemos los conceptos de melena, hematoquesia, y análisis bacteriológicos, ¿sí? Porque en muchos casos podemos pedir tanto en heces como en orina, como en más sangre, podemos pedir diferentes análisis bacteriológicos. En el caso de los trastornos digestivos, bueno, hay una bacteria que es la Helicobacter pylori que está relacionado con cierto tipo de gastritis y tumores, así que está relacionado en este caso con esa parte. Otra cosa muy importante son el método diagnóstico que compone la radiografía, que ya lo vieron en la parte de cardíacos, y la radiografía es un método de diagnóstico muy rápido, generalmente sirven en urgencias. Tenemos la con contraste, que lo que se usa es sulfato de bario, generalmente en primera medida se toman sorbos y luego se obtienen las imágenes, y luego se toma todo el líquido, que es alrededor de un litro, y se vuelven a tomar las imágenes, donde se ve lo que es el contorno, morfología, dirección de pliegues y motilidad gástrica, y bueno, también tenemos la radiografía con doble contraste, que sean generalmente fármacos para distender el estómago y para inhibir la motilidad. Acá tenemos en esta imagen, que se va a la derecha, una radiografía de abdomen, ¿sí? Que se usa para ver obstrucción intestinal. Es algo que es método diagnóstico rápido, no es lo más efectivo porque generalmente cuando hablamos de patologías del tipo gastrointestinal lo que se utiliza es un método diagnóstico mucho más sofisticado y con un mayor nivel de detección, que son las endoscopías. Y las endoscopías digestivas es una prueba diagnóstica principal para lo que es explorar y diagnosticar todas las patologías del aparato digestivo, tanto la parte superior como inferior. La práctica en sí consiste en hacer un análisis
con la introducción de un instrumento de medida, en este caso con una cámara, que permite la visualización directa a través de un monitoreo en vivo, en un televisor, y a través de un dispositivo que es una cámara de filmación que se coloca en la punta del endoscopio, ¿sí? Que es el aparato de instrumento de medida. Tenemos dos tipos de endoscopía, una es la endoscopía superior o alta o gastroscopía, también se conoce con ese nombre, que lo que hace es explorar justamente el esófago, el estómago y la primera porción del duodeno, ¿sí? La que tenemos aquí a la derecha, donde el endoscopio entra por la boca y recorre el esófago, la parte del estómago y la primera parte de lo que es el duodeno. Y también tenemos la endoscopía baja o colonoscopía, que explora lo que es intestino grueso o colon, ¿sí? Que se ve acá en la imagen de la izquierda, donde el ingreso se da por el ano y el recto y se da una exploración para lo que es el intestino grueso o la parte del colon. Bien, dijimos que eran importantes el tema de la endoscopía para dilucidar cuál es el estado general del sistema gastrointestinal, tanto alto como bajo, y hablamos de la importancia de los endoscopios, ¿sí? Los endoscopios que son estos instrumentos de medida que lo que nos permite justamente es filmar y ver cómo está el estado general de todo el sistema gastrointestinal. De alguna manera son tubos que tienen una fuente de luz y una cámara miniatura en el extremo, que es la que permite la filmación. Tenemos diferentes tipos de endoscopios, con diferentes extensiones, diferentes niveles de flexibilidad, que dependen mucho de para qué tipo de endoscopía se van a usar, sea baja y alta, o qué tipo de zonas queremos explorar. Es importante recalcar que el endoscopio es un producto médico, y ustedes como farmacéuticos tienen incumbencia respecto a los productos médicos, eso es muy importante. Recuerden, cualquier empresa que quiera importar o fabricar productos médicos deben tener un director técnico que sea farmacéutico, es por eso que es muy importante recalcar esta parte. También es importante entender que estos endoscopios no son descartables, son equipos que se reutilizan, y también en lo que es el lavado de material está involucrada la presencia de farmacéuticos que trabajan en el área de esterilización. Y lo que debe quedar claro que entonces es un equipo que tiene una luz, tiene un dispositivo de una cámara y a su vez tiene diferentes equipos de aditamentos que permite al médico colectar muestras en el caso de que quiera hacer una biopsia, que puede ser tejido o puede ser células, ahí se usan diferentes tipos de herramientas o forceps, y también se utiliza en menor medida para proporcionar un tratamiento médico, ¿sí? En muchos casos, para lo que son colonoscopías, se tiene un dispositivo que permite eliminar pólipos, por ejemplo, que se han formado, para evitar que esos pólipos cursen a tener un cáncer de colon. Bien, la preparativa es importante tenerla en cuenta y saber que no es lo mismo la preparativa para la endoscopía alta que para la endoscopía baja. Para la endoscopía alta generalmente es más sencilla, se requiere acudir en condición de ayunas de 8 a 10 horas. La idea es que todo el tubo digestivo esté obviamente limpio, sin presencia de comida, ni restos de comida, ni bolo alimenticio, y se pueda ver con claridad esta exploración. Es importante, estos protocolos pueden variar en diferentes países, pero generalmente para reducir lo que es reflejo de vómito se aplica un anestésico local, que es un spray de lidocaína que se da en la garganta. Y ya la endoscopía baja es un poco más compleja, ambos son obviamente metodologías exploratorias invasivas, porque estamos introduciendo un equipo médico dentro del organismo, ya sea por la boca o por el ano. En este caso, en la endoscopía baja, debemos acudir en ayunas y 2 o 3 días previos debemos realizar una dieta baja en fibras, y a su vez tenemos que tomar 24 horas antes una solución evacuante intestinal, conocida con el nombre comercial como Varex, que es una mezcla de polietilenglicol y diferentes sales, que lo que hacen es barrer y limpiar todo el intestino grueso, que es el que vamos a querer explorar, porque la idea es que la preparativa nos deje todo ese sistema de todo lo que es el intestino grueso limpio para que la exploración sea realmente efectiva. Generalmente, para evitar molestias y complicaciones, se indica sedación o anestesia general suave, sobre todo para la endoscopía baja. Ya en casi todos lados se hace con sedación para evitar cualquier tipo de problema, entendiendo que la endoscopía baja es un poco más invasiva que la endoscopía alta. Para la endoscopía alta a veces se recomienda algún tipo de sedación, dependiendo mucho también de la persona, o anestesia general suave. Pero se debe tener en cuenta que la preparativa no es la misma para una que para otra.
Bien, acá para terminar esta parte de la clase, le voy a mostrar diferentes imágenes que han sido obtenidas con diferentes endoscopios, tanto endoscopías altas como endoscopía baja. Acá tenemos una esofagitis por reflujo, sí que es una patología que vamos a ver en la parte 2 de la clase, que también hay un caso clínico que habla un poco de esta situación, donde vemos regiones de hiperemia, ¿sí?, de inyección vascular, dada por esta esofagitis por reflujo. También podemos ver las lesiones erosivas de lo que es la gastritis agudas, y esto ya en una fotografía de un video que se ha tomado en una endoscopía alta en lo que es estómago. Después tenemos enfermedad de Crohn, que es una patología del intestino delgado, también tomada en una endoscopía. Y por último les dejo una imagen de pólipos colorectales de diferente tamaño, ¿sí? Esto es una imagen de lo que es una colonoscopía, una endoscopía baja, que les comenté que dependiendo del tamaño del colon, los endoscopios tienen diferentes forceps que nos permitan de alguna manera eliminar o barrer ese pólipo, ¿sí?, cuando todavía no es un pólipo grande que se haya convertido en una neoplasia. Es por eso que es muy importante, en este caso la endoscopía baja o la colonoscopía, para lo que es la detección de lo que es el cáncer colorectal, y en algunos casos, si esa detección es temprana, se pueden eliminar estos principios de gérmenes que formarían un tumor en el futuro, que son la presencia de estos pólipos adenomatosos. Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos con la clase 2, en donde exploraremos las patologías gastrointestinales y sus mecanismos fisiopatológicos. Recuerden la importancia de comprender el concepto de diagnóstico diferencial. Cuando se les pida diagnóstico diferencial, ustedes tienen que elaborar una lista con cierta cantidad de patologías que concuerden o tengan alguna de las sintomatologías que reporta el paciente o que han surgido del examen y la exploración física, y cuando le pidan un diagnóstico confirmativo, lo que tienen que hacer es justamente utilizar diferentes métodos de diagnóstico que vayan descartando o eliminando las patologías que colocaron en la lista inicial por ese diagnóstico diferencial, hasta llegar a la patología que realmente cursa o tiene el paciente, una vez que hayan realizado esos métodos de diagnóstico o que haya pasado un tiempo prudencial y el paciente haya reportado, como pasa en algunos casos, alguna sintomatología característica que me permite descartar las patologías, algunas de las patologías iniciales que incluí en mi lista de diagnóstico diferencial y llegar al diagnóstico definitivo. Bueno, eso es todo por hoy.